Bueno, ya estamos de regreso. Ya, esperemos un momentito que se conecten los demás compañeros. ¿Ya? Yo creo que ya estamos todos. Cada vez se están incorporando. Ya. Está todo. Bueno, ya son 12 participantes. Ya, entonces, tenemos intervención del Estado con la economía, es lo que estábamos viendo en la unidad de hoy, y el registro contable de la intervención del Estado. Ya todos estos temas prácticamente nosotros, cuando hicimos el ejercicio, lo trabajamos, ¿no? Ya los analizamos y realizamos cada uno de los ejemplos. Inclusive hay un taller que está de por medio. ¿Sí? El objetivo de aprender a describir el papel del gobierno en una economía, ¿no? Ya esto hablamos del caso del ejercicio. Estábamos hablando de lo que es el agente de la familia. Ya sabemos que el agente de la familia lo que hace es recibir ingresos financieros a través de sueldos, salarios, rentas o cualquier otro recurso que le permita proveer ingresos a las familias, y con estos ellos toman decisiones de consumo y de ahorro, y además de pagar los impuestos. Entonces, de acuerdo a esta expresión es que nace la fórmula del ingreso disponible. El ingreso disponible no es nada más que el ingreso, la renta que reciben las familias, menos lo que pagan de impuestos. Eso ya habíamos visto. De ahí estábamos hablando de las empresas. Para las empresas generan producción, entonces la producción es la Y, y esta es la misma Y que reciben los hogares. Recuerden que los hogares reciben los ingresos de las empresas, y recuerden que también los hogares son los dueños de las empresas. Acuérdense también de esa relación. Por eso es que el ingreso es el mismo en las empresas que en los hogares. No solamente que en los hogares es el ingreso menos los impuestos. En cambio, para las empresas va a estar dado por el consumo más la inversión. ¿Qué es lo que consumen? Lo que utilizan para poder generar una producción, ¿sí? Y la inversión es la cantidad de dinero que lo destinan para generar más ingresos, ¿sí? Eso es lo que se llama inversión. Cuando tú utilizas un dinero cuya finalidad es que te genere más dinero. Por eso es que saben decir que la plata atrae la plata, ¿no? De repente la forma más sencilla de generar ingresos es que cogen el dinero, lo ponen en una cuenta bancaria y cobran y ganan de los intereses. Es mínimo, casi insignificante, pero le genera un interés, una ganancia. Entonces, eso es la inversión, ¿no? Ustedes invierten de repente en ponerse un negocio, se compran una carretilla y se ponen a vender hamburguesas al frente de su casa. Entonces, ustedes gastan una cantidad de dinero con el objetivo de que esa carretilla ustedes puedan generarles ventas, ganancias. Y el consumo es simplemente lo que ustedes como empresa tienen que gastar para poder operar con el negocio. Por ejemplo, en el ejemplo de la carretilla, sería, ustedes tienen que pagar los permisos municipales para que no vengan los municipales y se les estén llevando la carretilla, tienen que pagar el uso del suelo, tienen que pagar de repente el pasaje para movilizarse al trabajo, o si tienen de repente el carrito lo guardan en algún lugar para un alquiler, de repente si tienen alguien que les ayuda, los materiales. Entonces todo eso es consumo que es parte
es de la misma parte operativa de las empresas, ¿no? Aquí no nos vamos a meter tanto en el detalle de que si es consumos directos, consumos indirectos, no nos vamos a meter a ese esquema al menudeo. Listo. ¿Hasta allí alguna pregunta? No tenemos preguntas. Bueno, estos componentes ustedes ya están familiarizados. Ahora vamos con el siguiente agente. A ver, alguien que me ayude con la lectura. ¿Alguien que me ayude? No sale nada, profe, solo No sale le la ve palabra ninguna agente. lectura. No sé, Sí. Ahí, dale. Agente de Yo. gobierno. El agente de gobierno y que genera gastos de gobierno. Esta inversión, entre otros, está en función de los impuestos recaudados, como los impuestos son una variable exógena, consideran como un monto dado. Ya, listo. Entonces, estamos ahora viendo al gobierno. Aquí, bueno, esta es una fotito, simplemente la puse, ¿no? De un gobierno X. Entonces, este gobierno, ¿qué es lo que hace? Por un lado, genera impuestos. Genera impuestos y también otorga préstamos, ya sea como acreedor o como deudor, ¿no? Ustedes saben que el gobierno puede emitir bonos, que lo puede comprar la empresa privada, lo puede comprar, inclusive los hogares pueden comprar los bonos del gobierno como una especie de producción, y por otro lado generan gasto, lo que se conoce como el gasto público, ¿no? Entonces el gobierno es el que genera el gasto del gobierno. Esta inversión está en función de los impuestos recaudados. Esa es bueno, la mayor parte del financiamiento de los gobiernos se debe principalmente a los impuestos. También tiene ingresos vía actividades propias del gobierno. En el caso del Ecuador, si ustedes revisan el presupuesto general del Estado, el presupuesto está compuesto, el 50%, un poquito más del 50%, es por medio de lo que son ventas petroleras, ingresos por ventas petroleras. Y la otra diferencia, que es el 40 y pico por ciento, está compuesto principalmente por pagos de impuestos. Y de eso, el rubro que mayor ingreso le genera es el impuesto al valor agregado. Ni siquiera tanto es el impuesto a la renta. Entonces, los impuestos indirectos tienen una partida también interesante, pero no tan representativa como lo tiene el impuesto a la renta. Y además el impuesto a la renta se lo cobra una vez al año. En cambio, el impuesto al IVA se lo cobra mes a mes. Entonces, esos son las actividades que hace el gobierno. Y en función de esto es que nace la ecuación de que los gobiernos se dedican a consumir, ¿sí? Porque realizan actividad de personas, ¿no? Acuérdense que en los gobiernos también pueden intervenir consumiendo. ¿Cómo consumen? Simplemente entregan un servicio a la comunidad de manera gratuita. Entonces, eso es considerado un consumo. Por ejemplo, para el caso de ustedes, que reciben educación sin costo, entonces el Estado no es que les está pagando a ustedes, bueno, inclusive hay algunos que están becados, y a los que están becados, si no me equivoco, les dan un salario básico mensual durante el tiempo que dura el semestre. Entonces, el gobierno es como que está consumiendo, es como que si fuera estudiante, y les brinda a ustedes el servicio sin cobrarles un solo centavo. Entonces, eso para el gobierno considera o lo registra como un consumo. La inversión, en cambio, ya es algo que está generado más a generar rentas. Por ejemplo, se construye una carretera y cobra un peaje. Entonces, está ofreciendo un servicio, hay una tasa de por medio, uno tiene que pagar para poder utilizar ese servicio. Entonces, eso ya es una inversión. De ahí tenemos lo que es el gasto público, ¿no? Que son los pagos de salarios, que es parte de la actividad operativa que necesita tener el Estado para poder funcionar como Estado. Entonces,
Entonces, en función de esto es que nace las ecuaciones que hemos venido ya practicando. Y miren que aquí ustedes pueden ver que nace la triple igualdad. Tenemos por un lado los gobiernos, consumo, tenemos por el otro lado las empresas y tenemos por otro lado, bueno, las familias. Ahí tenemos tres ecuaciones que ya hemos ido encontrando. Entonces, vamos a ver ya el resumen. Un poco esto también ya lo hemos estudiado por medio por el flujo de la renta. Vamos a ver qué es lo que expresa. Tenemos de los tres componentes que estamos estudiando, que son las familias, las empresas y el Estado. Entonces, las familias, ¿qué es lo que hacen? Por un lado, ellos reciben sueldos y salarios, rentas o cualquier otro ingreso. Entonces, a ellos reciben dinero. ¿Cómo se llama la recepción del dinero en las cuentas nacionales? A ver, Kerry. Cuando estamos haciendo los registros de las cuentas nacionales, Kerry, ¿me escuchas? ¿No está Kerry? Profesor, uso y recurso. Ah, ya, Grace. ¿Cómo se llama el recibo de dinero? Uso. Uso. Uso se llama el recibo de dinero. Recurso y uso. ¿Ah? El uso de dinero se llama uso. Por eso se llama uso de dinero. Y el ingreso de dinero se llama recurso. ¿Sí? Recuerden, cuando recibimos el dinero, eso es recurso. Cuando gastamos el dinero o lo estamos utilizando, eso se llama uso. Entonces, aquí esto están reflejando, son los usos. Todo esto de aquí, aquí ¿qué le está ingresando? Ganancias, préstamos, dinero. Impuestos, préstamos, le está ingresando dinero. Entonces, todos estos son usos. En cambio, por acá, ¿qué tiene que salir? Consumo, ahorro. Disculpen, aquí esto es recurso y acá es uso. Recurso y uso. Porque aquí sale dinero. Entonces aquí ingresan dineros, esto es un uso, por medio de sueldos, salarios y rentas. Tiene otro recurso, las empresas también, ganancias y los préstamos son ingresos de dinero, los impuestos y préstamos para el Estado son ingresos de dinero. Y para las familias, las salidas de dinero, los usos, esto es consumo o el ahorro, las empresas la inversión y el Estado lo que se conoce como el gasto del gobierno. Esto ya es una síntesis de lo que hemos estado conversando. ¿Ah? ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. Entonces acá tenemos nosotros, se me perdió el mouse. Ahí está. Ya. Nosotros tenemos sueldos y salarios, rentas y otros, que es recurso monetario, que es dinero. Esto reciben las familias, este ingreso de dinero que reciben las familias es lo que se conoce como el recurso. Entonces esto es un recurso. Todo lo que ingresa. Lo que ingresa de dinero, ¿sí? No. Lo que está representado al término de dinero. Monetario. Sueldos y salarios, ¿tú qué recibes en sueldos y salarios? Dinero, ¿no? O sea, si tú vas a trabajar, de repente alguien te dice, ven, ayúdame a hacer un trabajo y yo te pago. Ah, ya, entonces tú haces el trabajo y dices, te va a pagar $20. Entonces tú recibes los $20, tú recibes el dinero. ¿Sí? Sí. Acuérdate que si te pagan, ¿sabes qué? No tengo para pagarte dinero, te voy a pagar con ropa. Ya, toma la ropa. Tú recibiste tu ropa, trabajaste y recibiste tu ropa. Para el Estado ese es el equivalente a que tú trabajaste, cobraste el dinero y todo tu dinero lo compraste en ropa. De ahí viene lo que es el registro cuádruple que ya habíamos estudiado anteriormente, que lo habíamos visto en el ejemplo de pago en especies y lo que era autoconsumo. ¿Sí? Entonces,
las familias lo que hacen es, obtienen ingresos, estos ingresos en las cuentas nacionales se registran como un recurso. Entonces, una vez que las familias tienen su dinero, ellos dicen, bueno, yo voy a consumir y voy a ahorrar. Entonces, al momento que deciden consumir, ahí ya están haciendo uso de su dinero, ¿sí? Y el ahorro, bueno, simplemente no es que el dinero sale, sino es que eso queda como la cuenta de ahorro. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos el cálculo de las cuentas nacionales, la diferencia que nos quedaba las cargábamos contra la partida ahorro? Y teníamos de que había ahorro negativo o ahorro positivo, ¿no? El ahorro negativo lo llevábamos como desahorro. ¿Sí? No es que nosotros registramos como deuda, aunque en algunas ocasiones las familias tienen que endeudarse para poder mantener su nivel de consumo. Y eso, por eso pero para las cuentas nacionales se lo considera como un ahorro negativo. De igual manera, las empresas obtienen ingresos. ¿De dónde obtienen ingresos? De las ganancias que obtienen por su actividad económica, por las ventas de las cosas y de préstamos que tienen que hacer. Estos préstamos, ¿de dónde los obtienen? De este grupo, de las familias. Porque las familias lo que hacen es ahorrar y este ahorro que está dormidito, está ahí, simplemente la empresa lo canaliza. Entonces las empresas con eso lo que hacen es generan inversión. ¿Sí? Así, de igual manera, el Estado también aplica impuestos y préstamos con el fin de obtener dinero y con esto lo que hace es genera el gasto, ya sea a través de la inversión o del consumo. Y estos son los roles que tienen cada uno de los sectores que hemos estado estudiando. ¿Alguna otra pregunta? No, ya entendí. Ya. Vamos a ver acá. Esto ustedes ya lo han visto e inclusive hicieron una tareita en el cual han especificado qué significa cada elemento, ¿no? Me perdí el mouse. Ahí está. Ya. Entonces, esto ya nosotros lo vimos. ¿En qué consiste esto? Es el flujo de la renta de una economía. Ya. Entonces, aquí tenemos, por un lado, a las empresas, por otro lado, a las familias y por otro lado, al gobierno. Entonces, las familias, ¿qué es lo que hacen? Ellos reciben, ¿de quién reciben? De las empresas que reciben ingreso disponible. ¿Sí? Es el ingreso disponible. ¿Por qué? Porque una parte de este ingreso que generan las empresas se los lleva ¿a quién? El gobierno. ¿Vía qué manera? Vía impuestos. Entonces las empresas son las que generan por lo que pagan de bienes y servicios, por lo que venden en bienes y servicios, perdón, ellos generan lo que se llama el ingreso agregado. El ingreso agregado. Este ingreso agregado, una parte se convierte en impuestos, que es lo que absorbe el gobierno, los impuestos, tanto el impuesto que viene de las personas como de las empresas, y que les llega a las familias, únicamente le llega el ingreso disponible, que es la Y agregada menos lo que el gobierno toma de su rol por ser gobierno. Perdón. Entonces, con esto, las familias, con ese ingreso disponible, tienen dos opciones. La uno, voy al mercado y lo gasto. Eso se conoce como el consumo. O la otra, digo, ¿sabes qué? Voy al banco, al mercado financiero y lo ahorro. En cambio, no es lo mismo que tener mi dinero guardado en el colchón bank. El colchón bank no genera intereses, más bien genera polilla. Y aparte de la polilla tienen el problema de los amigos de los ajenos que cuando se dan cuenta que tienen ahí dinero se lo desaparecen. O si no es lo mismo tener guardado en el chanchito de la casa, estar poniendo moneditas y esperar de que llegue fin de año para ver cuánto encuentran. Eso no se llama ahorro, eso se llama atesorar.
desde el punto de vista de las finanzas. ¿Por qué? Porque el dinero pierde valor a través del tiempo. Y esa pérdida de valor del dinero se conoce como interés. Entonces, lo que las familias hacen es simplemente consumir o ahorrar. ¿Sí? Se dedican a consumir o se dedican a ahorrar. Cuando van a consumir, van a los mercados, y cuando van a ahorrar, van al mercado financiero. Entonces, el rubro que lo destinan al consumo se conoce como el gasto agregado. Pero en este gasto agregado se alimenta ¿de qué? Del gasto que hacen las familias y del gasto que hacen los gobiernos. Recuerden que los gobiernos también obtienen ingresos por medio de las empresas vía impuestos. Con estos flujos que se alimentan tanto de las familias como de los gobiernos, es que se conoce como el gasto agregado, lo que vamos a llamar como la demanda agregada. La demanda agregada, que es cuando vayamos a estudiar las curvas ISLM, ustedes van a saber de dónde nace la demanda agregada. La demanda agregada nace de la suma del consumo, la inversión y el gasto. Esto, como es una economía cerrada, recuerden que todavía no tenemos participación de otros países o residencias. Entonces, esta es la demanda agregada, que es lo que va a dar lugar al producto de la nación. Consumo más la inversión más el gasto. ¿Sí? Entonces, este gasto agregado se alimenta ¿de qué nomás? Si ven que dice inversión, ¿quiénes son los que generan inversión? Las empresas. Las empresas, para poder obtener financiamiento, obtener recursos, lo hacen a través de los hogares. Puede que los hogares hagan una aportación inicial para poder operar, porque acuérdense que los hogares son los dueños de las empresas, pero esa parte no se la considera porque al momento que nace se constituye una minuta, una acción, y en esa acción dicen que esta cosa es propiedad de, y están los montos iniciales. Por eso es que no se considera la línea directa de las familias. Pero en cambio, si necesitan más capital para poder producir, las empresas tienen que acudir a los mercados financieros. Recuérdense que los mercados financieros se alimentan por el ahorro de las personas. Entonces, los mercados financieros alimentan a las empresas y alimentan a los gobiernos de recursos. ¿Sí? Entonces, los mercados financieros toman de los ahorros y con estos recursos que tienen el gobierno por un lado, impuestos y de lo que canalizan del sector financiero, se dedican a gastar. En cambio, las empresas, los recursos que obtienen de los mercados financieros, se dedican a invertir. Se dedican una parte a invertir y otra parte se dedican a producir. Entonces, lo que produce es lo que va a estar reflejado en el producto de valor agregado y, por otro lado, de lo que invierte se va a ver reflejado también en el gasto agregado que se va a transformar en el producto de la nación, que esto ya es prácticamente el producto nacional que se genera en todas las economías. Esto es prácticamente cómo es la dinámica que se generan cuando nosotros estamos hablando de los distintos entes que participan en una nación. ¿Alguna pregunta al respecto? No, ninguno. No hay ninguna pregunta. No. Ya, entonces... Profe, y una pregunta yo. ¿Cuál es la diferencia entre atesorar y ahorrar? ¿Qué es atesorar? Atesorar es simplemente algo que es tuyo, solo tuyo y nadie lo toca. Ya, por ejemplo, tú tienes una monedita de $1 y vas y lo guardas en tu chanchito. Entonces, ese chanchito es tuyo, solo tuyo y nadie lo toca. Es mi chanchito y ahí nadie me lo coge porque ese chanchito es mío y yo algún rato lo hago. Entonces, vienes otra monedita y estás que pones. Y vienes otra monedita y estás que pones. Y ese chanchito es tuyo, solo tuyo y nadie más que tuyo.
Eso se llama atesorar. Es más o menos como el duende de que sale en las películas, que está al final del arco iris, que atesora su olla de oro. Tiene oro, pero ese oro nadie lo tiene acceso, solo el duende. ¿Ya? Entonces, se llama atesorar porque tú lo tienes como un tesoro, algo tuyo. En cambio, ahorrar es que tú canalizas tus recursos, que son tuyos, pero los canalizas a un tercero, en este caso es el sistema financiero, los bancos, las mutualistas, las casas de ahorro, ¿ya? Entonces, tú canalizas tus recursos monetarios hacia estas entidades y ellos te dicen, tú posees tanto de dinero, tanto de recursos monetarios en una cuenta que es tuya. Tú puedes manejar esa cuenta a tu libre voluntad. Y por tener ese dinero, el banco te va a dar un pago de intereses, porque ellos van a hacer uso de ese dinero que estás recibiendo. Ellos no es que tú le das al banco $100 y ellos lo tienen guardadito ahí, tus mismos billetes de $100 después te los van a dar. Ellos te pagan y te dan cualquier otro billete. No es que mismo tú entras $100 y con monedas ellos te van a pagar en monedas. Entonces, ellos lo que te hacen es canalizan tus recursos y con esos recursos ellos los sacan al sistema productivo. Entonces, eso se llama ahorrar, porque el dinero que tú lo guardas, no es que lo utilizas, o sea, lo utiliza otra persona para generar riqueza. Y eso está alimentando al sistema productivo. En cambio, atesorar es simplemente tú tomas el dinero y no entra el sector productivo. El dinero es tuyo, solo tuyo y nada más que tuyo. Esa es la diferencia entre ahorrar y atesorar. ¿Está clara o hay alguna otra inquietud? Ya, gracias. Estas definiciones, porque uno cuando es pequeño les dicen los papás, para que aprendas a ahorrar, y te dan un chanchito y guarda. Ahí, o sea, te enseñan la filosofía del ahorro, ¿no? De que tienes que acumular recursos para poder posteriormente generar una inversión. Es correcta la definición, pero para términos del Estado, eso no es un ahorro. ¿Por qué? Porque simplemente es un dinero que se está quedando congelado, no es un dinero que está produciendo, ¿sí? Pero en términos del sector público, hay una diferencia. Dicen, no, eso ahí no estás ahorrando, estás atesorando. Por eso es que las bancas, viendo eso, muchos bancos han decidido crear las cuentas de ahorro para infantes. Entonces dicen, viene el padre, o la madre, o el tutor, o el representante, y apertura una cuenta al hijo. Entonces, imagínense un niño de 9 años, tiene su tarjeta de débito que puede ir al banco. Entonces, dice, el niño está ahorrando. Entonces, es un poco también para canalizar esos chanchitos que están por ahí guardados, que vayan al banco. Entonces, más o menos esa es la figura que están haciendo con respecto a lo que es ahorro. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Vamos a hacer lo siguiente. Para concretar la otra sesión, nos vamos y no quede entre muchos, vamos a cerrar la sesión y la vamos a aperturar, ¿ya? Entonces nos volvemos a conectar. ¿Alguien escribió algo? Guadalupe Kerly, no tiene audio. Ya no le funciona el micrófono. Ya no hay problema. Entonces nos volvemos a conectar.